Hola chicos, hoy empezaremos con funciones trigonométricas, ¿sí? Pero antes quería refrescar un poco lo que estuvimos viendo de trigonometría, ¿sí? Habíamos trabajado con razones trigonométricas, ¿sí? ¿Sí? Teníamos que un triángulo rectángulo, ¿sí? Acuérdense que un triángulo rectángulo es, es cuando uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿sí? Bien, tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Fíjense que acá tenemos un ángulo que es 90 grados. El lado que está enfrente de ese ángulo se llama hipotenusa, ¿sí? Y el resto, los otros dos lados, se llaman catetos. Ahora bien, como verán, cuando aplicaron seno, coseno, tangente, tenían que saber cateto opuesto, cateto adyacente, ¿sí? Bueno, para poder diferenciarlos, eso va a depender de dónde está el ángulo, ¿sí? Si yo tengo este ángulo, alfa, mi cateto opuesto vendría a ser este, porque es el que está enfrente, ¿sí? Cateto opuesto, ¿sí? Y este que está al lado, o sea, entre este lado y la hipotenusa forman el alfa. Este lado se llama cateto adyacente. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, a ver qué pasa si yo me paro acá? Este es mi beta. Mi cateto opuesto vendría a ser este opuesto. Y este vendría a ser mi cateto adyacente. Fíjense que me va a ir variando el cateto dependiendo de dónde me pare yo. Pero la hipotenusa sigue siendo siempre la misma, ¿sí? La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados y también pueden ver que es el lado mayor del triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, ahora si yo les digo el seno de alfa, ustedes me van a decir, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si tenemos este triángulo, lo voy a dibujar de vuelta para que esté más prolijito. Este lo voy a llamar A, B y C, ¿sí? Y este es mi alfa. Entonces, mi cateto opuesto, si yo me paro acá, vendría a ser B, sobre hipotenusa, ¿sí? Bien, el coseno de alfa vendría a ser cateto adyacente, que vendría a ser A, sobre hipotenusa, que es C. La tangente de alfa, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué? Porque se acuerdan que que la tangente era seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿sí? Bueno, eso yo en los otros videos le había hecho la demostración y llegan a que la tangente de alfa es igual a b sobre a, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Acá estamos trabajando con razones trigonométricas, ¿sí? ¿Por qué razones? Porque fíjense que estamos trabajando con fracciones, ¿sí? Acuérdense que una fracción es una razón, ¿sí? De ahí viene la palabra racional, número racional, ¿sí? Un quinto es una ración, es una razón, perdón, es un número racional, ¿sí? Y en este caso es b sobre c, a sobre c, b sobre a. Pero ahora bien, hoy empezamos a trabajar, perdón, con funciones trigonométricas, ¿sí? Y ahora viene el concepto de función trigonométrica, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes vieron que una función f de x, cualquier función, función polinómica, función racional, ¿sí? Función lineal, función polinómica, función cuadrática, cúbica. Pero ¿qué pasa? Esta función, en este caso, depende de x, ¿sí? Y esa x es un número real, ¿sí? Pertenece a los números reales, ¿sí? Pero ¿qué pasa con seno de alfa? Porque ahora vamos a ver funciones trigonométricas, ¿sí? Tenemos la siguiente función. Seno de alfa. ¿Qué pasa? Alfa es un ángulo, ¿sí? Acuérdense que para que sea una función, esto tiene que ser un número real, ¿sí?
¿Qué pasa si alfa en este caso es 50 grados? ¿Qué pasa? El 50 es un número real, ¿sí? Y este grado es una unidad, ¿sí? Si al seno de alfa lo pienso como una función trigonométrica, el argumento, que el argumento vendría a ser lo que está ahí adentro, en este caso alfa, tiene que ser un número real, ¿sí? Y por eso se van a usar radianes, no grados, ¿sí? Radianes, ¿sí? ¿Por qué radianes? Porque radianes es una unidad adimensional por cómo está definida, ¿sí?